Bueno, mi experiencia paranormal sucede en el año 97 en el internado del Liceo de Niñas de La Serena. Como le decía, en el año 92, en primero medio, y fue como la primera experiencia que me tocó vivir, que fue cuando las niñas en la noche se juntaban en las habitaciones e intentaban llamar a no sé, personajes, por ejemplo, como la Quintrala. Yo recuerdo haber visto que pescaban un cuaderno, le ponían una tijera, hacían una especie como de ouija, y empezaban a hacerle preguntas a este supuesto ser que estaban llamando, con el que se podían comunicar. Y muchas veces igual me asusté porque hacían preguntas de si estaba o no estaba, si giraba hacia un lado decía sí, si giraba hacia el otro era no. Entonces fue como miedo en realidad, porque fue el primer año y empezar a ver esas cosas igual fue como un poquito de temor. Ya con una historia que me habían contado de una supuesta niña Celeste, que le llamaban, que había vivido en este internado hace muchos años y que había muerto en este internado a causa de un aborto que se había hecho, y ella había fallecido en el cuarto piso de este internado en una lavandería, que cuando yo llegué ya se había dejado de usar hace bastante tiempo, supuestamente porque esta niña se había matado ahí. Entonces todos hablaban de la historia de la Celeste y algunas aseguraban haberla visto y se contaba esta historia, pero jamás pensé que a mí iba a ser yo la protagonista de esa experiencia. También me recuerdo que cuando estaba en segundo medio se hablaba de una niña que había sido poseída por un ser y que la noche, no sé, hablaba incoherencia, se levantaba, dormía. Entonces la niña como que se empezaron a asustar y empezó una especie de temor colectivo en el internado y nadie quería dormir en la noche. Entonces, debido a eso, se pidió a la directora que se llamara un sacerdote para poder tranquilizar un poco el tema. Yo recuerdo que una vez iba pasando, no sé, en la noche ya por el pasillo, en el sector B, en el segundo piso, y veo mucha gente. Y me acerqué, me llamó la atención porque habían tantas niñas reunidas y todos como preocupadas. Y me acerqué y me di cuenta de que sí, efectivamente había un sacerdote que estaba echando agua bendita y que estaba haciendo una oración en el sector donde dormía esta niña que supuestamente estaba poseída. Entonces fue agregar un miedo más a lo que ya había vivido hace un año atrás. Y así fueron pasando los días, igual el temor se fue como disipando un poco. El año 97, yo ya había salido cuarto medio, pero como había entrado a la universidad, teníamos la posibilidad de seguir continuando nuestro estudio ahí. Ahí, bueno, en ese tiempo ya no dormíamos en los sectores, los universitarios teníamos el privilegio de poder dormir en habitaciones separadas de las niñas de la enseñanza media. Entonces éramos como 20 niñas universitarias. Y teníamos también la ventaja de poder quedarnos hasta más tarde a estudiar o a realizar otro tipo de actividades, porque las niñas, las más chicas, tenían un horario bien restringido. A las 10 de la noche, 9 de la noche se apagaban las luces y todas teníamos que dormir. Yo recuerdo que estaba con un grupo de 4 amigas más universitarias, estábamos en la pieza de una inspectora, estábamos viendo televisión. Entonces nos quedamos hasta tarde, conversando, tomándonos un té. Entonces pues yo dije, ya bueno, ya es tarde, tengo sueño, me voy a ir a mi habitación. Entonces me fui por el pasillo en el segundo piso, con mi taza de té, y mis amigas se quedaron un poco más atrás. Bueno, yo seguí el camino porque ya era tarde y me quería ir a acostar. De repente voy avanzando en el pasillo y como que tuve la sensación de que alguien me observaba. Uno de repente tiene esa sensación de que alguien te está observando y sin darte cuenta, como que se te obliga a mirar. Entonces yo miro hacia el lado derecho,
La escalera, justo a una escalera. Esa escalera daba al cuarto piso donde estaba la lavandería. Entonces, de repente yo giré mi cabeza y es ahí donde yo sentí el miedo más profundo que he sentido en mi vida, que fue ver a esta... Yo supuse que era la niña celeste porque era tal cual se había descrito al principio. Ella estaba en la escalera, como en el cuarto peldaño de esta escalera, con sus brazos hacia abajo, con una camisa de dormir muy larga, con su pelo muy largo, pero su cabeza mirando hacia abajo. O sea, yo no vi su rostro, el pelo cubría toda su cara. Fue una cosa de 5 segundos que yo la observé. A pesar de la oscuridad que había en el pasillo, lo extraño es que ella sí tenía una especie como de aureola de luz y que pude ver su imagen, pero quedé aterrada. O sea, con el miedo que yo sentí, se me cayó el té, se me cayó la taza, rompí la taza, y fue en eso que mis amigas corrieron a ver qué había pasado. Y yo me quedé paralizada, no hablé, no sabía qué decir, no, estaba bloqueada. Entonces todos me preguntaron qué había pasado, pues yo les expliqué que había visto a una niña en la escalera. Y todas decían, pero ¿cómo? ¿La escalera? ¿Cómo? Y no supe qué explicarlo. O sea, desde ese momento yo no quise nunca más pasar por el pasillo, nunca más sola. O sea, de ese momento seguí con el miedo siempre. Y me quedó como la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida. A pesar de que ya había sentido cosas muy raras y había visto cosas muy extrañas antes también, pero esta fue lo más increíble que ha pasado en mi vida. Hasta el día de hoy no logro olvidar esa imagen.